Buenas a todos. Vamos a tener hoy la jornada El cuerpo de los otros, emergencia en la zoopolítica. La mesa va a estar integrada por Silvia Alcárceli, que va a hablar del especismo al antiespecismo, de la ideología a la acción política. Lisandro Paduan, que va a hablar del peso del cristianismo en la consolidación de la ideología especista. Guillermo Serana, el antiespecismo desde una práctica de caridad marginal a una práctica de acción y subjetivación política. Y Gabriel Gastón, la zoopolítica, la inclusión de la teoría radical y la reivindicación de la rebeldía política. Agradecemos a la agrupación Somos, que nos dio el espacio, que trajimos esta actividad y la trajo así sin problemas. Y no sé si quieren que hagan preguntas mientras tanto o al final. En general lo que hacemos es, digamos, cada uno presenta su ponencia y después charlamos. Pero igual si quieren interrumpir, interrumpan, no hay problema, por ahí. Más hacia el final de cada bloque, quizás. O surge otra dinámica, así que... Bueno, la jornada va a estar grabada y después se va a subir al canal de Somos. Lo buscan en el Instagram, que es somos.fhi. Bueno, bueno, también bueno, yo soy Silvia Arcángeli, o sea, no hay duda porque, digamos, soy la única fémina en el grupo acá ahora hablando, pero igual nos autopresentamos. Nosotros somos un grupo de profesores y casi ahí estudiantes. Que venimos trabajando desde hace... En realidad tenemos una fecha así que hace 3 años atrás arrancamos con jornadas en distintos espacios institucionales, porque la idea que nosotros tenemos es esa, es la de poder llegar de la manera que podamos, concitar la atención de la manera que mejor podamos en los espacios institucionales. Gabriel va a hablar de eso. Gabriel tiene una mirada muy interesante acerca de cómo se trabaja, digamos, o cómo trabajan los activismos, ¿no? Desde un activismo muy encerrado y muy encapsulado en la academia, en el CONICET, donde ya hay, digamos, quienes producen específicamente sobre el tema y la problemática animal. Luego los otros activismos que están más ligados a la calle, al pegar carteles, incluso al activismo que tiene que ver con las ferias, etc. Nosotros estaríamos, o lo que planteamos, es un lugar como más intermedio justamente, ¿cierto? Nosotros producimos conceptualmente, pero no le tenemos que rendir cuentas a nadie, a ningún CONICET, a nada. Por lo tanto, lo nuestro es una producción sumamente dinámica, que tiene, como yo lo pienso de esta manera, la finalidad de socializarla entre nosotros mismos, los propios, digamos, activistas veganos, antiespecistas, y, por supuesto, intentar la llegada a quienes les resuena, ¿no? Es decir, las maneras en las que se transmiten y se distribuye y se socializan los conocimientos, eso es lo que intentamos hacer. Bueno, yo, mi pequeño recorrido aquí es yo voy a plantear la ideología, conceptualmente, hablar de ideología, el especismo como ideología, para terminar planteando la idea de que la salida de la ideología es la acción política, es el pensamiento político. O sea, ¿cuál es el lugar de apertura para poder salir de lo ideológico? Es la política, pero ahora yo desarrollo cosa por cosa. Bueno, en realidad cuando hablo de ideología es una palabra que en los últimos tiempos ha resonado muchísimo. Inclusive la gente dice, sucede en los medios, o sea, todo circula, las palabras, los conceptos circulan. La gente dice, yo tengo una ideología y es porque suscribe a un partido político. No lo pensamos en esos términos conceptualmente. El otro día alguien me dijo,
una maestra me dijo, cada familia tiene su ideología. No, cada familia no tiene su ideología. Entonces vamos a tratar de, estos son mis pequeños disgustos cotidianos, vamos a tratar, o yo voy a tratar de organizar un poquito estas ideas. Como les vengo diciendo, bueno, la idea es intentar capturar estos conceptos, una serie de conceptos, para volverlos operativos y poder ingresar en la realidad más allá del sentido común, que es lo que nos gobierna a todos, ¿cierto? O sea, esa es la idea de conceptualizar, de construir marcos conceptuales. Entonces, desde ese lugar, la idea es saber, para empezar, o hacernos cargo o comprender que todos somos partícipes o copartícipes en gran medida del sufrimiento de millones de sujetos oprimidos que directamente no aparecen, no figuran, no son enunciados por ningún lado. Son sujetos oprimidos, son los demás animales. ¿Y qué entiendo por opresión? Por opresión entiendo justamente las formas concretas de apropiarse de las vidas ajenas. O sea, la opresión consiste en las formas de y en los dispositivos para someter, confiscar, tomar, apropiarse de las vidas de los otros. O sea, hay opresión cuando las vidas de los otros son tomadas, expropiadas, apropiadas, confiscadas, explotadas, esclavizadas. Esa es la idea de opresión. La opresión, o en todo caso, la idea sería así: este pensamiento, esta posibilidad de oprimir, tiene que ver con matrices de pensamiento muy profundas, muy arraigadas, que indican que unos cuerpos valen y otros no valen nada. Qué bueno, así no grito tanto. Gracias. Sí, se escuchaba un montón. Matrices de pensamiento que han establecido una jerarquía y una valoración de los cuerpos. Como acabo de decir, algunas vidas valen, otras no valen nada, valen menos que basura. Entonces, en ese sentido, entonces ahí vengo y te digo esto, ¿no? Yo me paro a pensar la opresión. La opresión como las formas concretas de disponer de las corporalidades ajenas. Donde, como acabo de decir, algunos cuerpos valen, otros no valen nada. En este sentido, entonces, aparece la ideología. ¿Cómo pensar la ideología? La ideología la podemos pensar como justamente las matrices de pensamiento y acción más profundamente arraigadas en la sociedad, donde oprimidos y opresores se mantienen unidos y están vinculados a través de un grupo, de un campo de representaciones compartidas. En el sentido clásico, seguimos en el sentido clásico, la idea de ideología es alienación, es confusión organizada, es percepción deformada de la realidad, esa percepción deformada que ingresa, digamos, prácticamente por ósmosis desde el momento en que nacemos. Son las prácticas, son los discursos que ni siquiera llevamos nunca al nivel de la razón, al nivel de la conciencia, y que por a esto, a la opacidad con la que estamos parados en lo real, a esa deformación de la percepción de lo real. Es como si tuviéramos anteojos con los que podemos observar la realidad. Esos anteojos son provistos, son categorías provistas por la propia cultura. La idea es cómo dar un salto por fuera de. Ese es el problema. O sea, la ideología es el magma de significaciones que compartimos todos.
Como te dije, en términos muy binarios, para sintetizar es analítico, oprimidos y opresores compartimos las mismas significaciones. Si yo te resumo y te digo ahora mismo cuáles son, y es el consumo, es el especismo, es el patriarcado. Susan Sontag decía, siempre supimos que el consumo era algo muy fuerte. Dice, pero nunca llegamos a pensar que iba a ser ideología. Ideología es lo que nos atraviesa a todos. Ideología es lo que nos atraviesa a todos. Y lo que es muy difícil es poder justamente abrir, en un sentido, digamos, también griego, es la idea de la caverna. Es la idea de la caverna. ¿Cómo poder salir de la caverna? Entonces, no sé si es corazón, si es pensamiento. Algún órgano. Algún órgano hay que abrir, me parece. Pero va por el conocimiento también, va por todos los lugares posibles, me parece. Ahí vamos, hay que... Bueno, sí, esto que decís tiene que ver la empatía y justamente qué es lo que pasa con la percepción y qué es lo que pasa con la sensibilidad. Porque hay una cuestión también que es histórica, que es la sensibilidad. O sea, nosotros sabemos que hay una historia de la sensibilidad, que esta humanidad que somos nosotros y de la manera en la que sentimos y estamos en la vida no es la misma, no en la que estuvieron ni los romanos ni los griegos, no es la misma de hace un siglo y medio atrás. Esa sensibilidad tiene márgenes que a través del contrato social se amplían o se retraen. Se amplían o se retraen. Siempre hay ejemplos que son como muy rotundos. Hace 70, 50 años atrás, 70, ponele ya 50, no porque hay un corte, guerra, posguerra, pero hace 70 años atrás, educar a un pibe moliéndolo a palos era legal, legítimo, normal. Moler a palos a un pibe era legal. Ni que hablemos de moler a palos a mujer. O sea, ¿cómo se va transformando la sensibilidad? O metían en la revolución industrial a niños o niñas de 6 años en un... El trabajo infantil. En una mina, claro. ¿no? Porque no había una construcción en torno a la idea de infante, ni tampoco un desarrollo de esa sensibilidad. Claro, me llevas a otro lugar. Esta idea, digamos, la idea de que nosotros no somos, como dirían unos cuantos, un sujeto con mayúsculas. Nosotros somos devenir histórico-social, somos construcción histórico-social. Hombre, mujer, niño, niña, disidencias, etcétera, que por suerte se va ampliando el terreno y el territorio, a pesar de cosas tremendas que seguimos viendo, ¿no? Ahí, cositas así mínimas como decir, bueno, llegan cosas de la escuela, en el gremio, qué sé yo, y siguen con lo binario, no pueden entender ninguna otra cosita, parece, pero bueno, no me voy a meter ahí. Con eso vuelvo a mi libreto. Sigo con el libreto, pero lo que me parece interesantísimo es esto que vos trajiste. Esto de decir que no existe un sujeto con mayúsculas, no hay una humanidad esencial, no hay una esencia humana. Somos devenir histórico-social. Entonces, esa es la posibilidad, o eso es lo que permite también pensar que podemos modificarnos y que de hecho nos hemos modificado algunas veces en la historia. 2 o 4. Yo quiero que peguemos el próximo salto. El salto cuántico, claro. Esa idea del salto, esa idea de la humanidad que se puede modificar a sí misma, es la idea justamente de la política. Estoy pensando, tengo mi cabeza en Castoriadis, ¿cierto? Entonces, ahí es donde aparece esto de que la posibilidad de la humanidad es modificarse a sí misma. Es tomar conciencia de lo que es. La humanidad es performativa también. Se construye todo el tiempo a través de sus propios discursos, ¿cierto? La posibilidad es poder modificarse. Si no, estamos fritos. Estamos fritos. Bueno, vuelvo a mi libreto. Entonces, yo te decía que más sencillamente la ideología es el sentido común, es el hábitus.
La ideología tiene una característica que es muy fuerte, justamente, que es el autoocultamiento de su propia historicidad. Entonces, desde ese lugar, la ideología invisibiliza las bases violentas sobre las que se impuso y sobre las que está enraizada. Pensá en el patriarcado, o sea, fíjate vos. Bueno, ¿por qué es tan poderosa la ideología? Justamente por eso, porque preserva el statu quo, porque permite estabilidad, permite que la gente se sienta feliz, integrada, normal, te provee de normalidad. O sea, la ideología hace que percibamos todo lo que nos rodea como natural, como normal, natural. Y lo normal, natural no se cuestiona. Entonces, en ese sentido, lo que permite la ideología es sentirse integrado, y cuando los sujetos más integrados están, más felices y más gozan del privilegio de la normalidad. Ese es un lugar poderosísimo de la ideología. Sentirse integrado, hacer que la vida sea apacible, previsible, y cuanto más integrado, más normal. Cuanto más normal, más privilegiado sos. ¿Quién te va a decir algo en este mundo? Entonces, entonces ahí voy agregando ideología especista, o sea, ahí voy agregando ideología especista. Vamos al especismo. Todos sabemos que el especismo es una palabra relativamente nueva con la que se designa una realidad antiquísima. O sea, por suerte tenemos dos palabras nuevas, especismo y patriarcado, para designar realidades antiquísimas que no tenían nombre directamente. Y aquello que no se nombra, no se puede pensar, no se puede ver, no se puede cuestionar, nada. Entonces, por supuesto que el especismo es la relación, digamos, de dominación que ha entablado el humano con las demás especies. Y que ha entablado una relación de dominación, de sometimiento, por la simple razón del poder. O sea, cuando te digo la simple razón del poder, es que no hay ninguna otra razón ni un fundamento que la asista, sino es una relación de fuerza. ¿Quién es el más fuerte? El más fuerte domina, listo. O sea, es como el grado cero, es el grado cero del poder. Es una relación de fuerza. Vence el que es más fuerte. Eso, o sea, no hay ninguna otra justificación, que es lo mismo que el humano o que el hombre ha hecho con otros grupos humanos, con mujeres, con niños. Entonces, en ese sentido, el especismo, lo mismo que el racismo y que el patriarcado, es una de las grandes matrices ideológicas que han configurado a la humanidad y que han despojado sistemáticamente de su condición de sujetos a estos otros por razón de su sexo, especie o género. Dale, sí. No, eso lo puedo decir también, no solo de poder, sino de superioridad, que eso es lo que dice generalmente el especista, que uno puede pensar que facultades que el animal no tiene, entonces en ese caso es superior, y por ser superior tiene otros derechos. Por eso, viste, hablamos de supremacismo, es la misma idea, porque, digamos, a raíz de esa relación de poder se establecen privilegios, superioridad, lo que llamamos supremacismo, por supuesto. O sea, esta idea de Mismo perro, o sea, eso, un perro que, no sé, que tiene una onda diferente, es cultural, pero como que, no sé, la vaca parece más tonta. Entonces, como, no sé, no sabes mucho con la gente, ¿sabes? ¿No? O el pez, me parece, cuando muere siente menos, o sea, es la visión que tiene el humano. Porque son las anteojeras con las que hemos, digamos, estado percibiendo y percibimos lo real. Hay una cosa, ya lo sabemos todos, la declaración de Cambridge, él puede decirlo muchísimo ahí más organizadamente que yo, pero realmente yo, como dice Joaquín Phoenix, yo no necesito ninguna ciencia que me diga que este otro que está delante mío me está mirando, que siente, que va a rogar y llorar por su vida. Pero el humano es tan sabandija que lo que ha hecho aparte es decir,
cuando el otro siente, está desesperado, es instinto. Si el humano es el que siente, no, son emociones. O sea, es tremendo el especismo. El especismo hasta, digamos, niega al otro la posibilidad del llanto, del amor, de la desesperación, pero bueno, estamos trabajando justamente para... Hay mucha gente que acá hago un pequeño paréntesis y vuelvo a mi libreto. El paréntesis es hay mucha gente que se enoja, acá hay gente vegana desde ya, cuando dice, bueno, la gente dedicada a perros y gatos, como es proteccionistas, hipócritas, se los comen. Yo no lo veo así, yo respeto porque yo creo que esa sensibilidad de perros y gatos quizás es la primer puerta de entrada para justamente empezar a ampliar las sensibilidades. O sea, no hay que enojarse. A uno le molesta un poquito, pero no hay que decir, porque eso se ve en las redes, hipócritas, seguro que se están comiendo. No, ¿viste? Decir, mirá, esto también te necesitan. Si lo pensás políticamente. Yo veo que refuerza el sistema. Vos decís que refuerza el perrigatismo. Sí, porque sigo reforzando que ellos tienen más privilegios que otras especies, que son más queribles, que podés tener en tu casa y que son tu familia interespecie. Para mí son diferentes. Me parece que Pero y no podés pensar que ese es un primer paso para la ampliación de la sensibilidad. Mucha gente que deja la vida rescatando gatos y que choripán Pero yo he visto gente que hace movimientos también. Sí. Es una mirada, a mí me hace como que reforzar, es como, no sé, poder pasarlo como que suponete que en la época del racismo te digas, bueno, pero los niños negros sí pueden jugar, pero los adultos hay que tenerlos en los campos de algodón trabajando para nosotros. Y vos digas, bueno, pero algún día van a creer que no, cuando crezcan los niños van a creer que tienen que dar un es como, no sé si es una forma de salir de bueno, no es una forma de salida. Por lo menos la forma en la que dialogué con gente que está y participar queriendo aportar y todo. Yo no quiero aportar diciendo, bueno, aportemos mi energía hacia esta organización que yo no estoy desde el lado vegano y como que no, hasta por ahí chocan del lado. Pero bueno, es una mirada, pero no quería interrumpir. No hay problema. Es A mí me interesante. fantasmean directamente, o sea, las proteccionistas como que no pasa nada, no hablas, no esto, no. Sí. No, yo estoy diciendo una mirada, es una mirada más. Sí, también está el otro, es como. A lo mejor por eso, como dice ella. Pero ¿qué quiere decir por ahí? No debe ser específico. O sea, cuando vos privilegias a una especie sobre Por supuesto. no debe ser específico. Para mí una puerta, como yo consideré con Silvia, una puerta, porque, por ejemplo, si hablas con un proteccionista que sí come carne habitualmente, te entiende mucho más que uno que no hace ni eso. O te dice, sí, lo pensé, lo vi. Me parece que tiene otra percepción. Yo conozco, digamos, claro, y hay mucha proteccionista que no come carne, que es vegetariana, o que es vegana inclusive, pero que no tiene, digamos, no se manifiesta, porque esa es la otra cuestión también, el no manifestarse. Bueno, pero ahí entra, yo quiero seguir, no, pero por respeto a ellos, yo puedo estar, pero después charlamos entre todos. Sí. Entonces, el especismo, como decíamos recién, tiene lo mismo que el racismo y lo mismo que el patriarcado. Tienen una única razón, que es la de perpetuar los privilegios del grupo dominante, eso, ¿cierto? La ideología especista se fue conformando a lo largo de la historia como las capas de una cebolla, lo mismo que el patriarcado, o sea, van sumándose vertientes, hay sumas, hay desplazamientos, pero básicamente nosotros está instaladísimo desde las religiones, podríamos llamar, del libro, en el momento en que, la figura extrasocial, metafísica, establece un mundo jerárquico donde le dice al humano y lo autoriza a gobernar, hacer, deshacer, con lo que se traduce, por supuesto, en dominio, posesión, propiedad, etc.
pegando un salto epocal enorme, bueno, pasamos de las religiones antiguas, o sea, el especismo está, digamos, a esto voy, ¿no? Que es constitutivo de la conformación del humano, ¿no? Por eso que es una matriz ideológica que atraviesa arriba, abajo, costado, etc. Hoy se me vienen montones de temas a la cabeza ahora, pero bueno, quiero seguir el orden acá ya sabemos, pegando un salto epocal inmenso, nos venimos a la contemporaneidad y lo que tenemos es que el sistema de producción contemporáneo lo que ha hecho es redoblar la apuesta de arrasamiento a través de las granjas, feedlot, todo lo que ya sabemos, los que estamos aquí, los fármacos, las industrias, fármacos, textiles, la moda, por donde lo veamos, ¿cierto? O sea que el supremacismo especista está en auge y el consumo, como dije hace un momento, es una vertiente de la ideología, es, digamos, ideológico. El otro día dice alguien, bueno, el capitalismo es ideología. Sí, yo diría, no sé, ahí medio que entro digamos, el sistema nuestro es un sistema capitalista. El consumo está arraigadísimo y a raíz de esto, la explotación de los animales que el humano usa para comérselos no tiene precedentes. O sea, quiero decir sencillamente esto, que la tecnología usada al servicio de la ganancia significa más tortura, más ganancia, más beneficio, etc. La idea esta también que a mí me gusta es que la idea es que el supremacismo especista nos muestra que el humano hace con los demás animales lo que hace un asesino serial, que es esa figura policial, pero que existe en lo real horrendamente y que es el terror máximo. El humano le hace lo mismo a los demás animales, o sea, perforar, tajear, violar, descuartizar, desollar, enceguecer, picanear. Todo, bueno, puedo seguir con las acciones hasta el cansancio. Y eso que el asesino serial le hace a sus víctimas es lo mismo que el humano le ha hecho otrora a los esclavos, a las mujeres. Tenemos Inquisición, tenemos unas cuantas joyitas históricas, y que hoy día se las hace a los demás animales, justamente y fundamentalmente a través de estos sistemas de producción que son fundamentalmente contemporáneos y capitalistas. El especismo es omnipresente, aparece en la cotidianeidad, aparece, ya sabemos, la comida, la ingesta. Argentina tiene el asado argento, y el asado es donde se juntan y se vincula ahí especismo y patriarcado todo juntito. Está presente, por supuesto, en el lenguaje, o sea, el lenguaje es la reiteración permanente de la ideología, y es para quienes tenemos cierto, digamos, ya entrenamiento, o más que entrenamiento, como decís vos, sensibilidad y empatía, uno no se cansa de escuchar en la televisión, en las series traducidas, maldita perra y cerdo inmundo. Es una cosa que realmente es sumamente dolorosa. Lo más espantoso es que se adopte también, porque esas no son expresiones nuestras, esas son expresiones que aparecen continuamente en las series traducidas. Una emergencia tremenda del especismo, de la ideología especista, y que se mantiene ahí, es la tradición. El día de la tradición, la tradición. La tradición es la repetición ritualizada y acrítica de algún tipo de práctica que se instituyó en algún momento. La idea de tradición, a mí esto me encanta, la idea de tradición es en realidad es así, superficial, o sea, ¿qué es lo que la sustenta? La idea de que todo lo que fue merece seguir siendo. Eso es todo, o sea, que el pasado legitima el presente. Con un dejo de nostalgia.
Con nostalgia. Que quien está atento puede instrumentalizar políticamente. Bueno. Bueno, me están persiguiendo acá, pero no estamos así en un congreso, así que... en algún momento cierra la facultad. Está bien, perdón. Porque la facultad cierra, ¿no? Bueno, sí, a las pero 12, una cierra, ¿no? No, ya me... porque después, viste, después, bueno. No, fue estar hablando y que te estén diciendo... Bueno, ¿qué querés que te diga? Bueno, Si no te das cuenta. Está bien. Desarrollar la sensibilidad. No, estaba con el tema de la tradición y yo quiero decir esto de la tradición, lo que acabo de decir, que es un anclaje que se instituye en algún momento por algunos y que ahí queda, de ahí en más para siempre que sea repetido, etcétera. O sea, nosotros tenemos el Día de la Tradición en la escuela primaria, bla, 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 Día de la Tradición, doma, asado, doma, digo, ¿qué doma? Le dije, doma, jineteada, doma. Y bueno, yo nomás hago este parentecito y sigo de largo así con mi texto. Discutí con la directora diciéndole, eso es maltrato animal. Y me dice, pero es la tradición. Ya ni qué, le digo, es maltrato animal eso. Bueno, pero las leyes, ¿qué leyes? Le digo. Pero dijo la tradición. Digo, mira, dos cosas. Una, la tradición no es nada si se trata de reventar a latigazos a otro ser. Y dos, eso que vos crees que es tan profundamente histórico, nació en 1954 y te puedo decir las razones, cuándo, cómo y por qué. Bueno, ¿quién quedó ahí? Habrá dicho esta. Bueno, otra vez habrá dicho, otra vez. Tremendo que la escuela siga diciendo esas cosas. Por eso ahí voy a la escuela. La escuela, todos lo sabemos también acá, es aparato reproductor de la ideología de Althusser en adelante, con todos sus matices, lo sabemos perfectamente. La escuela es la reproducción por excelencia. El asunto es que nosotros vemos que aparece ESI, que aparece educación ambiental, pero por ningún lado aparecen esos millones de otros que la humanidad ejecuta cotidianamente previas indecibles torturas. Para su propio provecho, ganancia, son... Fuerte. Un poquito más fuerte. Más fuerte. Bueno, sí. Bueno, estos otros que en la escuela son los innombrables, los que no tienen rostro, los invisibles, los que no están, no son, no existen. Y cuando vemos, les dijimos que somos docentes y docentes del profesorado y todo, cuando ves los planes de estudio del magisterio, nada. O siguen, lamentablemente, con campo ciudad. Y cuando vemos las maestras tienen directamente el tema de los demás animales, no aparece, o si aparece, aparece con todos los eufemismos o las cosas, digamos, más groseramente trilladas, como la vaca da la leche. Si se van un poco fuera de Rosario, siguen con la vaca da la leche. La pregunta mía, así directamente, es ¿por qué? ¿Por qué es un tabú el tema de los animales? ¿Qué defiende la escuela? ¿Qué intereses preserva? ¿A quién teme la maestra? ¿Por qué no puede hacer un movimiento y decir otra cosa? Porque aparte de eso, quienes somos docentes sabemos que el ámbito del aula, de los alumnos, es un ámbito de mucha autonomía. ¿A quién teme la maestra? No, bueno, la respuesta es justamente el estar absolutamente inmerso en la normalidad. Sigo un poquito, porque si no me van a empezar a... Bueno, de más está decir, en las facultades tenemos los núcleos duros del especismo, ya sabemos que son veterinaria, agronomía, medicina, ahora se sumó... no, se sumó biotecnología, donde ya directamente y abiertamente te dicen la explotación
mezclada con la ciencia y la tecnología al servicio de la ganancia. O sea, eso es biotecnología prácticamente. Estamos parados entonces en una etapa que podemos designar de humanismo especista, nuestra contemporaneidad. O sea, el humanismo es producto de largos procesos históricos, donde esta humanidad empieza a cuestionarse la violencia y la crueldad que ejerce sobre sí misma, ¿cierto? Y el humanismo ha sido patrimonio de marxistas, liberales, católicos, derecha, izquierda, centro. O sea, el humanismo es tomado por todos estos pensamientos políticos, pero en este humanismo especista, justamente, la humanidad deplora, al menos formalmente, las formas de violencia sobre sí mismas, pero nada dice o al contrario avala todas las violencias sobre las demás especies. Entonces, incluso se podría pensar que en la medida en que el humano contiene la violencia o ha contenido la violencia sobre sí mismo, sobre su propia especie, la proyecta con más furia sobre las demás. O sea que la humanidad se ha desesclavizado a través de los derechos del hombre, pero ha arreciado el arrasamiento sobre las demás especies. Otras maneras de la servidumbre voluntaria, y nos metemos por otros temas, pero bueno, también podemos pensar que está sucediendo un cambio de paradigma, que al mismo tiempo que, como vengo diciendo y venimos diciendo, las formas de esclavitud, de violencia, de sometimiento de las demás especies no tiene precedentes, al mismo tiempo tampoco tiene precedentes los grupos que vamos proliferando aquí y allá, que nos ponemos en contacto, a veces sí, a veces no, pero que estamos parados en la convicción de que tiene que suceder un cambio necesariamente en relación a los animales. Por eso es que yo traía esta idea de pensar políticamente. Pensar políticamente es pensar las relaciones de poder. Repensar las relaciones de poder para poder interrogarnos, preguntarnos qué es lo que esta humanidad pretende, qué es lo que pretendemos nosotros como humanidad, como sociedad, para poder producir cambios. Pero para poder producir esos cambios y para poder pensarnos a nosotros mismos, tenemos que pensar justamente en sumergirnos en la ideología, en desmantelar la ideología para poder socavarla. Entonces a mí siempre, y esto lo charlamos, nos gusta esta idea justamente de la esclavitud del siglo XIX, donde el 90% de la gente, de las sociedades, tenían la convicción de que la esclavitud era natural, o sea, era incuestionable. Y los abolicionistas del siglo XIX tenían que trabajar justamente sobre semejante resistencia ante la burla, ante la resistencia, ante el ninguneo, el descrédito permanente. Nosotros trabajamos en esa misma línea de descrédito, de burla, de resistencia, ¿cierto? Y de ninguneo. Pero también la historia nos sirve para pensar que los cambios son posibles. Como decía al principio, ha habido algunos cambios históricamente, de hecho hay movimiento, y que eso nos alienta a pensar que inclusive en el máximo, digamos, momento de la esclavitud africana, porque la esclavitud tuvo sus 2500 años previos, pero en el máximo, digamos, de la esclavitud africana, de las plantaciones, etcétera, es en el momento en que se socava y que en algún momento empieza a temblar, a socavarse, a caer. Son líneas como para poder pensar con optimismo que el cambio es posible, y también nosotros tenemos que tener mucha claridad en saber que todo, y esto para decírselo a gente ajena, todo es provisional, todo es relativo, todo puede ser relativizable, cuestionable, pero hay algo que es la violencia, que padecen millones de sujetos a quienes la ideología los niega como tales. O sea, la ideología especista niega a los otros su condición de sujetos. Y en esta parte del mundo y en nuestra contemporaneidad, en gran parte porque son fuente de ganancia infinita. Y que
justamente no hay ninguna razón valedera para que se siga manteniendo semejante condición en relación a los demás animales, fundamentalmente los más dóciles, que son los que el humano utiliza para comérselos y para su beneficio, salvo el hecho de el beneficio, digamos, de los núcleos de poder económico en relación y en pacto, digamos, tácito con el Estado, dado que los Estados son los únicos que tienen la capacidad, la poderosa o la más poderosa capacidad de proyectar ideología justamente. Entonces, la idea sería esta, para cerrar ya directamente. Es una esperanza, ¿no? Pero es un ojalá pronto instituciones que están abocadas a la producción de conocimiento, a la producción de cultura y a la transmisión de cultura y conocimiento, puedan abrir canales de sensibilidad, que eso es lo necesario y es lo principal y es lo fundamental, para que todos estos otros sujetos que viven en estado de opresión sean reconocidos en su condición de sujetos y que aparezca la necesidad inminente y urgente de liberarlos, y para que en un tiempo no muy lejano los reconozcamos como sujetos de derecho y sujetos de justicia. Eso quería decirles. Bueno, pero yo hablo y se me va cruzando ahí todas las puntas que me van tirando para retomarlas. Dale, sigue. Bueno, me cambió el esquema todo. ¿Qué puedo agregar? ¿No? Porque hay un montón de material que ella ya fue elaborando y que, bueno, también mi compañero Guillermo, bueno, Gastón, en relación a la conceptualización de algo que muchas veces en este momento no tenemos las palabras para poder denunciarlo, ¿no? Iba tomando nota, como cuando fui alumno de Silvia en algún momento, para poder relacionar un poco con lo que yo venía a decir. Se me vinieron dos cosas. A mí me gusta mucho el cine. Se me vino una película de John Carpenter de la década del 80, de ciencia ficción medio extraña, en donde hay unos alienígenas insertos en la sociedad que no los vemos porque tienen forma humana, ¿no? Y en una escena que es analizada por Slavoj Zizek, él encuentra unos anteojos que se pone y cuando sale a la calle empieza a ver que en un cartel de Coca-Cola dice consume y en el dólar dice obedece, y se baja los anteojos y ve que está todo normal y se los vuelve a poner. Bueno, llega una escena muy graciosa en donde él se enfrenta a su compañero, que es un obrero, ¿no? Y que le dice ponete los anteojos, y el tipo le dice no me voy a poner los anteojos, pero ponete los anteojos, que te quiero mostrar lo que yo estoy viendo. No, yo no me voy a poner los anteojos, la cuestión es que se cagan a trompada. Hay una escena que dura como 7 minutos, es irrisoria, hasta que se pone los anteojos y comprueba que su amigo le está diciendo sí, o sea, con los anteojos vas a ver de otra manera. Bueno, Zizek plantea la ideología en esos términos, ¿no? Y ella hablaba también en esos términos. Es una anteojera, ¿bien? Y atraviesa absolutamente todo, ¿ok? O sea, no es algo de lo que uno pueda deshacerse tan fácilmente. Y aparte, genera resistencia, como el muchacho este que no se la quiere poner, ¿bien? Eso por un lado, ¿no? Como para pensar a la ideología como falsa conciencia y como algo que viene construyéndose desde el fondo de los tiempos, y por eso es tan fuerte, por eso es tan difícil de desmantelar, y por eso, por lo general, cuando uno se plantea discutir ante gente que piensa de otra manera, te ridiculizan, ¿bien? Y ahí voy a otra película, que es Django Encadenado de Quentin Tarantino. La escena en donde este actor que nunca me acuerdo, está DiCaprio con Weitz, no me acuerdo cómo se llama, que hace de alemán en otra película. Están en una mesa, están tratando de comprar una esclava negra y lo que hace DiCaprio constantemente es desmerecerlo y cagarse de risa de él, ¿no? De hecho, rompe un cráneo arriba de la mesa. Bueno,
esa situación es la cotidianidad pura de la gente que piensa de una manera antiespecista, ¿no? Muchas veces nos encontramos con eso, con la chanza, con el descrédito, con el insulto directo, ¿no? El insulto directo. ¿Y qué le da poder a DiCaprio en ese momento? Todo. Todas las instituciones, el Estado, las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo intervenir? Bien, ante esa situación, porque somos minoría, se nos cagan de risa y no encontramos lugares para poder ir desmantelando todo eso. Por eso, desde esta agrupación, digamos, humildemente, la idea es pensar el especismo y más que nada el antiespecismo en términos políticos. ¿Cómo nos vamos a ir metiendo y cómo vamos a ir horadando eso que parece ser incuestionable, ¿bien? Que puede estar disfrazado de tradición, que puede estar disfrazado de discurso científico, que puede estar disfrazado de un montón de maneras, ¿bien? Y ahí retomo lo que me corresponde, ¿no? Que es la relación esta que hay entre el especismo y el cristianismo, ¿no? Voy a saltarme una parte. Peter Singer en los 70 no solamente acuña el término de especismo, que es un movimiento, digamos, teórico y conceptual importantísimo para poder pararse desde donde nos paramos, sino que al mismo tiempo el tipo dice, bueno, hay como 3 vertientes fundamentales para entender por qué esto tiene el peso que tiene y el poder que tiene, ¿no? Por un lado habla de la tradición judaica, ¿no? Por otro lado el Imperio Romano, y por otro lado habla de los pensadores como Aristóteles o como Platón, ¿bien? Dice, de alguna manera estas 3 vertientes confluyen en el cristianismo, y el cristianismo lo que hace es reafirmar ese corte entre lo humano y lo animal, ¿bien? En términos metafísicos, en términos de tenemos alma, ustedes no la tienen. Recordemos que los nativos americanos no tenían alma durante muchísimo tiempo, durante la conquista. Pero bueno, más o menos es esta cuestión. Recordemos que, me hice acá un pequeño, discúlpame. Sí, sí. Recordemos que el cristianismo instala la idea de alma, la Exacto, noción de claro. alma. O sea, es una creación del Teoriza cristianismo. sobre eso, de hecho, teólogos, cientos de miles de páginas, bibliotecas llenas sobre eso. Y de alguna manera hay que sostener todo un sistema y diferenciarnos del resto, y era un movimiento, digamos, en este caso teológico, metafísico, para poder decir, no, miren, nosotros podemos hacer todo esto porque tenemos alma. Después, bueno, durante el racionalismo, bueno, el propio humanismo va a decir, no es el alma, es el razonamiento, ¿bien? Pero ya vamos a llegar a eso. Ahora, sí, es como... Se me va ahí algo, porque digo, es compleja la relación que va a tener el cristianismo, y a eso yo voy a ir en algún momento, con lo animal, ¿no? O sea, hay algo muy extraño en el cristianismo, que es relacionar lo animal con todo lo bajo y lo profano, pero al mismo tiempo está lleno de parábolas, digamos, que tienen que ver con la humanidad como rebaño, la humanidad, el pastor. El buen pastor. Ya voy a llegar también a eso, ¿no? Es evidente que el cristianismo quiere hacer un corte, pero al mismo tiempo reconoce una continuidad, que la niega, ¿no? La niega. Ahora, después de que Peter Singer plantea esto, bien, lo que dice es, bueno, fijémonos, Génesis, cita. Génesis, no me acuerdo cómo era, versículo 1 y el 28, no sé qué. Nadie lo verá. A nadie le interesa. A nadie le Nadie lo interesa, verá. sí. Bueno, dice, Dios los bendijo a Adán y Eva y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen el planeta y sométanlo. Después empieza a decir, bueno, consuman a los animales, mátenlo, a los peces, a los Bien. La corté acá a la cita porque
es llenen el planeta y sométanlo, ¿no? Con todo lo que hay en él. Clarito. Como si ni siquiera el humano fuese parte de todo eso, ¿no? Esto forma parte, digamos, de lo que es el Antiguo Testamento, forma parte también de lo que es la Torá o el Pentateuco, y es de tradición abrámica, digamos, 6 siglos antes de Cristo. Ahora, estoy haciendo un rastreo de alguna manera histórico para poder también decir esto que decía Silvia, que la ideología no solamente son estas anteojeras, ¿no? Sino que constantemente está autoocultando la propia historicidad de las cosas, ¿no? Al decir, esto siempre fue así, ¿bien? A que las cosas no cambian, o que son naturales, por decirlo de alguna manera. Entonces, situémonos 11.000 años hacia atrás, el origen, digamos, de estas religiones, de Abraham mismo en la zona de la Mesopotamia, nos muestra algo bastante puntual, que es cuando las sociedades empiezan a transitar desde lo que es la caza y la recolección al pastoreo y la agricultura, que es la domesticación de lo animal y del mundo y el reino vegetal, surge el monoteísmo, las primeras organizaciones, digamos, estatales, por llamarlo de alguna manera, las ciudades, las concentraciones, la jerarquización de ciertas castas sacerdotales que tienen acceso al conocimiento, y al mismo tiempo la esclavitud, ¿no? ¿Por qué digo esto? Para adentrarnos en otro concepto que lo desarrolla Foucault, que es el de la gubernamentalidad, y que está en un texto que se llama Omnes et Singulatium. Él habla del poder pastoral, ¿bien? Obviamente que Foucault no estaba pensando en términos antiespecistas, pero a lo que voy es que podemos llegar a deducir algo desde ahí. Que esta domesticación, ¿no?, de lo animal lo fue dotando al humano en este momento, en donde, como digo, no es joda, o sea, surgen las primeras organizaciones estatales, las formas de administración, la jerarquización, la esclavitud y el monoteísmo, y ni hablar del patriarcado, ¿bien? Porque en las sociedades cazadoras recolectoras era más fluida digamos, los roles, ¿bien? En este momento de domesticación, estas técnicas, digamos, de intervenir cuerpos ajenos, ¿no?, empiezan a traducirse de alguna manera en un sistema, ¿no?, que empieza a generar una racionalidad de gobierno, ¿bien?, ¿no? Entonces, la domesticación de un animal, la castración, por ejemplo, de un macho para que no sea salvaje y poder tenerlo en un espacio y poder reproducirse con otras hembras para poder tener ganado, para alimentarse, etcétera. Todas estas técnicas, bien, van a trasladarse, digamos, dice Foucault, a las formas de gobierno. Ahora, retomo. Voy a hacer una cita de Kate Thomas, un historiador. Dice: la domesticación de los animales provoca la aparición de una actitud más autoritaria porque el dominio del humano sobre otras criaturas consideradas inferiores permitió el análogo racional sobre el que se basaron muchos acuerdos políticos y sociales, ¿no? Ahora, esto por un lado, digamos, en relación al cristianismo. Hay miles de ejemplos en relación a claro. Sí. Que tenía que formarse en una escuela tradicional hasta la época de nosotros, que se podría ser objeto de la pedagogía como un niño pequeño, exactamente, realizado para la época de los carteles. Exacto. Educarse y hablar con la idea que pone pública y de infancia, de uno.
Sí, de hecho, o sea, el niño también fue durante mucho tiempo ligado más a lo instintivo, a lo pulsional, a lo descontrolado, a lo que hay que domesticar, ¿no? Bien, o sea, viene por ese lado la cuestión. También el cristianismo se ha encargado durante muchísimo tiempo de hacer de la mujer algo mucho más animalizado, ¿no? No solamente el cristianismo, sino es una idea aristotélica, ¿bien? O sea, la mujer es más emocional, ¿no? El hombre es más racional. Dentro de esa jerarquía lo racional está por encima, por ende, o sea, hay una gran cadena del ser, que esa es otra de las partes. Estoy medio desorganizado, pero ¿se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Porque vengo agarrando de distintos lugares, no estoy siguiendo el cronograma. Esta gran cadena del ser es precisamente lo que asegura que, bueno, que primero está Dios, después está el humano, varón, hombre, después está la mujer y después, bueno, y así. Bien. Ahora, volviendo al tema de cómo la domesticación llega a ciertas tecnologías de poder, digamos, y de gobierno. ¿Qué dice Foucault sobre esto, no? ¿Escucharon la parábola del buen pastor alguna vez? ¿Alguna la conocen? Es más vale una oveja que se descarrió y la volviste a traer al rebaño que todo el rebaño. ¿Bien? Es como, la parábola cuenta más o menos lo siguiente, o sea, se va una oveja, ¿no? Individual se va, ¿no? El pastor deja todo el rebaño por ir a buscar esa oveja. Bien. No se le va todo el rebaño, no, pero es la cuestión de cómo se individualiza. Bien. O sea, el pastor va a buscar esa oveja y trata de volver a traer al rebaño. ¿Qué dice Foucault en relación con esto? Hay una individualización, hay un poder individualizante, ¿bien? O sea, hay un poder que se centra ya en los cuerpos, ¿bien? Y ni siquiera en los territorios, sino en el rebaño en su conjunto. Tiene que ver con esta cuestión del examen de conciencia, de la confesión. Es un poder que se empieza a meter, ¿bien? Y está relacionado con esta racionalidad de gobierno y organización de la violencia que bueno. Ahora, volviendo un poquitito a cuestiones que también estaba planteando Silvia, ¿no? En relación a cómo hace la ideología que no podamos ver absolutamente nada más allá de lo que ya está establecido y cómo esos cuerpos quedan, digamos, en un segundo plano, ¿no? Y la relación también de estas tecnologías de poder con lo que es la tanatopolítica. Bien, ¿cómo vamos? 1-0. ¿La qué política? La tanatopolítica. Tanatopolítica. La cuestión de la muerte, ¿no? O sea, ¿qué cuerpos importan, como decía Silvia, y qué cuerpos no importan? ¿Y dónde está hecho el corte? Bien. Bien. Voy a ir cerrando, porque si no vamos a seguir extendiéndonos. Vuelvo sobre las primeras palabras, ¿no? De cómo nosotros estamos pensando la política, ¿bien? Es tratar de dar sustento conceptual a algo que hasta este momento no lo tenía, empezar a insertarnos, digamos, con argumentos teóricos fuertes en los lugares donde podamos, pronunciarnos y al mismo tiempo darnos cuenta de la historicidad, digamos, del especismo y de que no es algo que necesariamente va a dejar de existir por una decisión individual, que eso también es algo que tenemos que empezar a poner en debate. Muchas veces el veganismo se plantea como una decisión ética individual. Bueno, el especismo no se va a caer por una decisión individual, sino se va a caer por una acción colectiva y política, que tiene que ver con cómo nos vamos insertando en los espacios y cómo vamos entablando debates o insertando debates para poder ir desmontando esto, como decía Silvia, desde las instituciones, o sea, porque son las que están sosteniendo esto, ¿bien? La escuela, la universidad, hablaba de la Facultad de Biotecnología, es increíble, o sea, tengo un amigo que es becario en el CONICET y se dedica a masturbar pejerreyes, o sea,
¿Para qué? Para poder criarlo, para poder, o sea, hay cuestiones en relación a lo que es la ciencia que hoy en día tenemos que empezar a desmontar, ¿bien? Bueno, eso, no me extiendo más. Lisandro. Bueno, mi nombre es Guillermo Serana, ya que preguntó el nombre de él, antes me anticipo a... Yo, una pequeña cuestión rápida, porque como verán soy bastante obsesivo con el tiempo, y esto me vino dado, acá por una discusión que tenemos siempre, que ponemos con ella inevitablemente, la cuestión de la temporalidad. Cuento una pequeña anécdota rápida antes de empezar a hablar. Una vez me dijeron, yo, una persona muy ansiosa, nerviosa, etc., me dijeron, tenés que hacer yoga. Fui a la clase de yoga, una amiga me recomendó un profesor. Llego a la clase de yoga, supongamos que era a las 6 la clase de yoga, 6:15 el tipo no llegaba. 6:30 el tipo no llegaba. El tipo llegó 7:20 y me dijeron, no, siempre llega a esta hora. Y yo digo, ¿cómo siempre llega? Yo sacado, me fui más nervioso de lo que entré a la clase de yoga. ¿No? O sea, me fui sacado puteando al tipo, además, o sea, todo el mundo habrá dicho quién es ese loco que vino a esperar los 40 minutos y se fue para putearlo nomás. Y me encuentro a mi amiga que me había recomendado y le digo, ¿por qué me recomendaste a ese tipo? Digo, me dijeron que siempre llega tarde. Y me dice, no es que llegó tarde. Escucha esto es para vos. Tiene otra concepción del tiempo. Entonces yo me di cuenta, ahí, ¿viste cuando te responden esas cosas queda como descolocado? Y yo siempre entendí que el tiempo en realidad no es una cuestión de una obsesión de uno por cumplir con un criterio, sino detrás de la temporalidad, como la temporalidad es una construcción social, detrás del tiempo está el otro, ¿no? Por eso mi obsesión con el tiempo. ¿Está bien? Bien, dicho eso, ahora sí arrancamos. Un poco mi idea de la ponencia es inscribir la discusión del movimiento antiespecista en términos de movimiento político, digamos, en la discusión política contemporánea. Y en esto uno hace un recorte, porque hablar de movimiento antiespecista en términos políticos es hablar, o sea, uno puede rastrear esto que uno hace cuando por ahí uno busca vegetarianos en la historia, ¿no? No sé si vieron eso, que uno se convierte en vegetariano, vegano y dice, a ver, ¿a qué él era vegetariano? Entonces uno busca, va a los libros de historia y dice, Platón. Pitágoras, digamos, ¿no? Como que busca la figurita de uno, digamos. Pero ahora, el movimiento antiespecista o el movimiento, o pensar políticamente la defensa de los derechos del resto de los animales, es algo que es relativamente reciente. O sea, Platón pensó eso, habló de eso, hay uno de los diálogos platónicos, que es, creo que si no me equivoco, el Sofista, que me falla la memoria, donde Platón dice, en la Edad Dorada de la humanidad no se comían animales, ¿no? Entonces, ahora, pero no está haciendo eso un planteo político Platón. Platón es un tipo que piensa políticamente, pero no está pensando eso en términos de movimentarios. Nosotros podemos decir, se puede pensar, que la politización de la problemática animal, de la animalidad humana, tiene, si uno quiere ser muy generoso, o sea, siempre esto es difícil decir cuándo, ¿no? Si uno quiere ser muy generoso, puedo pensarla, inscribirla en los últimos 2 siglos, ¿no? Obviamente, esos 2 siglos no implican que sea antiespecista. La noción de antiespecismo es una noción que tiene 60, 50 años más o menos. Sí. Pero bueno, a partir de estos últimos años, por lo menos la problemática del resto de los animales, o sea, la práctica política asociada a la defensa de los derechos del resto de los animales, se autopercibió política. ¿No? En parte, por supuesto, en parte, como siempre dice Silvia, esta cuestión de que una vez a la gente, a las proteccionistas o los proteccionistas, uno le dice, está haciendo algo político y te dice como si uno le tirara ácido, y dice, no, la política nada que ver acá, digamos, ¿no? Pero bueno, pero nosotros por lo menos hay ciertas subjetividades que están dentro del movimiento que están pensando políticamente. Y en este sentido nos ha tocado ocupar un lugar que es casi periférico, pero no solamente periférico en el sentido de nuestra pequeñez, ¿no? Fíjense los que somos aquí, digamos, sino en el sentido
de muchas veces cómo se percibe la práctica política asociada a la cuestión animal, ¿no? Pequeña anécdota. Yo cuando, la primera vez que hicimos la jornada, esto que Silvia citó al principio, yo en ese momento todavía militaba en una secta trotskista. No se ría, ¿no? La vida de uno, digamos. ¿Viste? Uno tiene problemas mentales y lo va solucionando por donde puede, digamos. Y me dijeron esta cuestión de vos sos funcional a la burguesía, ¿no? Entonces, siempre nosotros, como incluso a nosotros nos pasa, a veces nos invitan a comer un asado al principio, no sé, poner un costado con la lechuga y el tomate ahí en un costado mientras el resto hace, ¿viste? Entonces hay una autopercepción en cierto sentido que hemos tenido, digo, o que se ha tenido de la causa, que es completamente marginal. Y esto ha estado asociado a cierta construcción del debate político de los últimos 200 años, que ha tenido que ver con lo que yo pienso que son la construcción de un binarismo hegemónico a la hora de pensar la práctica política. Ahora lo voy a desarrollar esto, ¿no? O sea, hay un binarismo hegemónico en el cual se construye un criterio normativo que define cuáles son las prácticas políticas importantes y cuáles no. Y estas prácticas políticas importantes son resultado o son producto de otra noción asociada, que es la idea de que la sociedad tiene una estructuración política principal y cosas subalternas, problemas subalternos, ¿no? Yo, que he militado en el trotskismo, si ustedes piensan en términos marxistas, está la discusión esta estructura-superestructura, ¿no? Entonces, si hay una estructura, todo lo superestructural, como puede ser el problema del resto de los animales, es inferior. Por eso está bien que el tipo me dijera que yo soy funcionario de la burguesía, porque en su esquema uno es funcionario de la burguesía. También el sector, si se quiere, o la política pensada en términos liberales, para no ser solamente cuestión con lo marxista, ha pensado esta dicotomía sociedad civil-Estado, ¿no? Que bueno, que hoy tiene su expresión política en esta cuestión mileísta de la idea de la casta, ¿no? Fíjese que la idea de la casta es una idea de que hay un espacio, entonces con eso tenemos que pelear. Entonces cualquier otra cosa, entonces esta gente que se ocupa de los animales, la expresión que a mí siempre me encanta que nos diga, es que tenemos carencia afectiva. Nosotros nos ocupamos de los animales porque tenemos carencia afectiva, lo cual es cierto. Yo no quiero a nadie, digamos. Pero efectivamente nos dicen eso, entonces con eso nos intenta como poner en ese lugar de marginalidad. Pero nos ponen en ese lugar de marginalidad porque se construye un criterio político en base a un criterio de analítica social en el cual nosotros ocupamos un lugar marginal. Entonces hay un binarismo hegemónico. Por eso digo un binarismo hegemónico. ¿Qué quiere decir un binarismo hegemónico? Se construyen dos dimensiones de lo político, dos dimensiones de lo social, y esa es la dimensión central a partir de la cual pensar la práctica política y pensar la sociedad. Fantástico. Este binarismo está asociado a algo que en los últimos años nosotros venimos viendo mucho a partir de la cuestión, que Silvia algo decía, esta cuestión de lo normal. Vieron que hoy por hoy, afortunadamente, hay una crítica de la noción de normalidad. Ahora, yo en mi caso, esto lo vengo pensando, reivindico cierta normatividad en la práctica política, en el sentido de que toda práctica política es normativa. Toda ética es normativa. Cuando yo pienso que tengo que hacer algo, en cierto sentido estoy pensando normativamente, diciendo, esto es mejor que aquello, digamos. Entonces ahí hay una normatividad. El problema son la construcción, o sea, no está mal que haya normatividad. Otra cosa es cómo se construye esa normatividad. Y otra cosa es esta idea de la normalidad en términos de naturalización. Ahora, que exista normatividad no implica asumir cualquier norma. Y mucho menos esto que yo decía antes, en términos de nuestro lugar en el universo político. Hoy por hoy hay miles de movimientos políticos, no solamente antiespecistas, digo, está el ecologismo, está el feminismo, la lucha de la disidencia, está la izquierda clásica, digamos, ¿no? También. En ese sentido, por supuesto, cada espacio, cada espectro político tiene su norma, pero hay que poner en cuestión esta noción
del binarismo hegemónico, ¿no? De la normatividad hegemónica que margina otras prácticas políticas inferiorizándolas. Y esto, como les decía antes, no es un patrimonio de la izquierda o de la derecha, digo, sino que es un patrimonio de la práctica política en su conjunto. Yo les puedo dar ejemplo del partido ultraizquierdista donde yo estuve, como le he dado, digamos, y les di un ejemplo del mileísmo, y uno puede pensar un montón de ejemplos. Yo creo que lo binarismo políticamente se habla mucho, ¿no? Hay que deconstruir el binarismo y todo eso, y después uno ve las prácticas son terroríficas. Yo después, si quieren, cuento un par. Si me da el tiempo, cuento un par. Tengo un par de anécdotas, ¿sabes? Para cada uno una bala, digamos. Ahora bien, en este sentido de la construcción de lo normativo, nosotros venimos a cuestionar otro aspecto de la normatividad en la práctica política, que es esta idea, o que yo la vengo pensando, esta idea de una especie de... ¿Vieron que se habla de heteronormatividad? ¿Escucharon alguna vez esa idea? Bueno, yo diría una antroponormatividad, ¿no? O sea, la norma que constituye lo político es una norma que se basa principalmente en pensar que lo humano es el único sujeto político, ¿no? Entonces, venimos nosotros a plantear algo y nos dicen, bueno, pero la vida de un chico y la de una vaca... Me pasó esto hace poco, yo estaba dando una charla sobre antiespecismo en la escuela de cine acá, en Rosario, con un par de cuadras. Y una chica, ahí son esos ambientes donde la gente por ahí tiene cuidado para decir las cosas. No viene a uno y dice, a mí me gusta el asado, ¿no? Eso. No, yo me acuerdo del típico no voy a decirlo porque lo están grabando, ¿no? Lo voy a decir igual. Ese que dice, el vegano come carne por el ano y esas cosas que nos suelen decir a nosotros, digamos. Entonces, que son formas de realmente de inferiorizarnos, digamos. Eso no lo hacen en esos espacios porque son como progre, entonces, viste, uno se cuida, dice, no vamos a decir nada. Entonces una chica se ve que estuvo ahí pensando, a ver con qué le salgo, ¿no? A mí me encanta eso porque como que están yo me imagino toda la noche pensando qué van a decir y dice, se me ocurrió esto y te lo tiro y te mato. Entonces la chica me dice, está bien lo que vos decís, me gusta lo que vos decís, estoy de acuerdo, porque están de acuerdo, te dicen, pero lo que vos planteás no tiene ningún planteo positivo, es todo negativo. Yo te quedé pensando, ¿qué me quiere decir? Y me dice, ¿y qué pasa con el carnicero y la gente de los mataderos? Se queda sin trabajo, me dice. Sí, la gente. Yo te quedas mirando como diciendo... No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pues siempre aparece alguien que te tira una que vos decís... Otra vez una que nos dijo que el pasto, el olor del pasto, le avisa al otro pasto que va a ser cortado. ¿No? En esta idea, una especie de profundización de la lechuga también sufre, claro, pero aplicado al pasto, digamos. ¿En serio? ¿No? Y entonces, esta piba me decía esto, entonces yo me quedé pensando en esto de lo antroponormativo, digamos, de la política. Primero yo en un momento pensé, bueno, esta chica está en una escuela de cine, cuando el cine apareció la gente de teatro se quedó sin trabajo, ella habrá pensado en la gente de teatro, pensé yo, seguramente. Fuiste súper empático, la verdad. Muy empático, sí. Muy sí, empático sí. fuiste. Y a mí lo que se me ocurre pensar, por eso ahí aparece esta cuestión, fíjese que el problema es si el carnicero se queda sin trabajo con respecto a una violación, una tortura, una muerte, digamos, ¿no? Entonces fíjese que ahí aparece una noción absolutamente jerarquizada del espectro político. Entonces digo, bueno, tenemos que criticar lo antroponormativo, pero sin caer en un binarismo hegemónico. Ese fue mi pensamiento, digamos. Y ahí me surgieron, son dos ideas que uno viene pensando hace rato, digo. Una es la idea que yo al menos se la he escuchado en primer término al feminismo, quizá venga de otra corriente, otro espacio, pido disculpas por el error, que es la noción de interseccionalidad. Y por otro lado, la cuestión, que la va a desarrollar largamente y mucho mejor, así que yo no la nombro, digamos, que es la idea de... uno puede decir la política antiespecista o la zoopolítica, ¿no? Estos dos conceptos, precisamente para ser positivo, ha pedido esta chica que quería defender al carnicero. Entonces, bueno, ¿por qué la interseccionalidad en cierto sentido es una clave o una base para deconstruir esta idea de la normatividad hegemónica, del binarismo hegemónico? Porque la interseccionalidad disuelve la idea
de que hay una única matriz política y otras matrices pequeñas asociadas. Porque la interseccionalidad pone el acento en esta noción, lo personal es político, poniendo lo político en las corporalidades, no en una entidad externa. Vieron que la gente, esto es muy común, la gente dice, la culpa de esto, bueno, esto también pasó cuando militaba, también me pasó. Me dijeron, ¿vos te crees que la gente, los animales van a dejar de morir porque vos te los comas? Eso es culpa del capitalismo, bla, 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 ¿no? Entonces, es como el capitalismo como una entidad externa, y acá lo que yo estoy diciendo es, no, las prácticas políticas o lo político no es una especie de entidad externa, no, es el problema del sistema. Por supuesto hay un sistema, pero el sistema se estructura en base a subjetividades que avalan esos dispositivos de dominación, ¿no? Por supuesto. Por eso digo, esta cuestión, lo político no puede estar separado de una ética principalmente, y lo político atraviesa las corporalidades, cada corporalidad particular, ¿no? En ese sentido, la noción de interseccionalidad lo que pone en cuestión es la idea de que hay un único binarismo o una única norma política a cuestionar, y plantea que hay múltiples normas. Yo me acuerdo también cuando militaba en el trotskismo, disculpe si hay algún trotskista en la sala, tengo buenos recuerdos, sí. Tengo que volver para la próxima ponencia, ¿no? ¿Cómo? Ya no me quieren ni pegar. En alguna época capaz que sí, ¿eh? Ya no me quiere pegar nadie. Tengo carencia afectiva yo. Entonces, el tema es este, digamos. Yo me acuerdo que planteaban, disculpa ser que cuente cosas de ese pasado, planteaba esta cuestión, aparecía el feminismo, digamos, todos los tipos intentan cómo hacemos para ajustar la línea, digamos. Entonces decían, bueno, el feminismo solamente se va a realizar si hacemos la revolución socialista, ¿no? O sea, digo, las reivindicaciones de la mujer, se va a realizar si hacemos la revolución socialista. Yo siempre pregunté cuál era la cadena de causalidad que sostenía ese planteo, porque efectivamente no ocurrió cuando hubo revoluciones socialistas. Digo, o sea, siempre pasa que el trotskismo siempre tiene una especie de salida que hubo un desvío, ¿no? Siempre hay un desvío, digamos. Es como en Los Simpsons que dice, cuando no entienden algo, dice, un hechicero lo hizo. Bueno, hay un desvío siempre. Siempre hay una causa externa que nos impidió eso. Entonces, te dicen eso, entonces va a haber una solución al problema del feminismo, entonces nuevamente ahí aparece esta idea de la normatividad binaria hegemónica imponiéndose, digamos. El tema del antiespecismo ni aparece en el mundo de la izquierda, ¿no? O sea, además llaman un obrero, y el obrero para la construcción subjetiva de la militancia política en general tiene que comer un choripán cada media hora, ¿no? Si no se muere el obrero. Entonces está ahí el obrero, invita a un obrero, choripán, ¿no? Es como una especie ¿de qué? Es como el diabético con la insulina, digamos. Pero al revés. Claro. Entonces, nosotros tenemos que decir acá, la noción de interseccionalidad, precisamente lo que pone en cuestión es esta idea de que la revolución es una y tiene un modelo. Bueno, sino que hay múltiples opresiones contra las cuales debemos referirnos revolucionariamente. Y es más, en esto que decía ya Lourdes, lo revolucionario no es solamente una cosa, ¿no? Uno se imagina la revolución y uno se imagina la revolución francesa. Uno se imagina la revolución de Mayo, la revolución del 17 en Rusia. Entonces uno se imagina los tipos entrando al palacio de invierno, digamos, o en Francia cortando la cabeza, siempre tipo, digamos, ¿no? Cortando la cabeza al rey, digamos, ¿no? Sí, va Lenin adelante, o va, no sé, Robespierre adelante, o va Moreno adelante, ¿no? Y va toda la masa atrás, digamos, ¿no? Entonces, eso es la revolución. Entonces, claro, cuestionar la alimentación no es revolucionario, ¿no? O sea, hablar un perro que estaba en la calle, eso no es revolucionario. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que poner en cuestión esa noción de revolución. Tenemos que poner en cuestión esa noción de revolución. Y yo creo que nosotros a veces, en esto que Silvia dice, el ojalá, ¿no? El cuarto movimiento, el quinto movimiento, yo muchas veces pienso esto, que es bastante nihilista y escéptico, digamos, ¿no? En términos de pensar la política en los grandes términos en lo que por ahí se piensa que la política debe ser pensada, digo.
que es muy difícil pensar que las matrices cambiarán inmediatamente. Ojalá nosotros podamos ver un mundo vegano, ¿no? Yo estoy bastante escéptico, pero bueno, ojalá podamos, digamos, por lo menos, no sé, que alguien me lleve en silla de ruedas, ¿no? A verlo, digamos. Pero independientemente de eso, yo creo que nuestro quehacer diario, nuestra ética y política, en la medida en que toma cartas y se plantea desde este antiespecismo y desde esta interseccionalidad, es revolucionaria. ¿Y por qué digo que es revolucionaria? Porque no pensarnos en términos revolucionarios implica dejar la revolución solamente para los grandes actos. Y hoy por hoy, precisamente, en el campo historiográfico se cuestiona la idea de que la revolución es solamente una cuestión de grandes hombres que ocurrió un día y en un gran suceso. La revolución ocurre cotidianamente porque la revolución implica cambiar las condiciones de vida de corporalidades concretas, ¿no? Y nosotros todos los días cambiamos las condiciones de vida de corporalidades concretas. Entonces, ¿es revolucionario rescatar perros y gatos? Es revolucionario rescatar perros y gatos. ¿Es revolucionario decir nosotros no comemos cadáveres? Es revolucionario. ¿Es revolucionario salir a hacer política planteando la liberación animal? Es revolucionario. ¿Por qué? Porque si bien, como dijo Silvia, todo puede ser relativizable, lo que no se puede relativizar son las injusticias cotidianas que ocurren sobre miles de seres. Es revolucionario desafiar el matadero, es revolucionario desafiar la opresión especista. Muchas gracias. Bueno, me toca cerrar a mí. Mi nombre es Gabriel Caston, creo que en el caso de la mayoría me conocen, nos conocemos. Quizá vaya a pecar de lector más que probablemente en algunos momentos, porque si él nos define como grupo es... Acá la compañera dijo una vez una frase que es: el conocimiento es arborescente. Bueno, tenemos una tendencia común a irnos por las ramas, y siendo que me toca cerrar, quizá voy a intentar seguir el orden. Bien, esto que nos damos en llamar la cuestión animal, ¿no?, como la gran problemática que nos animamos a ver y ante la cual reaccionamos, actuamos en consecuencia día a día, transformando, en nuestro caso como veganes, en primera instancia, nuestra esfera individual, personal. Esta cuestión es una cuestión tan resistida, tan marginada, tan desprestigiada, tan silenciada, tan vedada. Todavía es importante que seamos conscientes de esto, que sigue siendo deliberadamente vedada, por no decir censurada en el debate público a día de hoy, que cuando se nos otorga tal lugar de marginalidad tendemos a perder perspectiva de muchas de las dimensiones de esto, ¿no?, de la magnitud de lo que hacemos, de la práctica. Y parte de la perspectiva que perdemos es la magnitud histórica también. Y a mí me parece bastante importante, primero situarnos, ¿no?, en cómo estamos, más bien dónde estamos, cómo llegamos acá. Esta cuestión de poner en relieve, digamos, ese hilo conductual de pequeñas sucesiones acumulativas históricas que nos traen hasta acá, porque cuando nos neutraliza la historia, el mecanismo de neutralizarle la historia a alguien o algo, a un movimiento, es algo sumamente recurrente. Es un recurso básico de los aparatos y de los actores que buscan dominar y oprimir a otros. Lo vemos hoy, claro ejemplo en la realidad política de nuestro país, ciertos actores, polos del discurso político que nos van a vender modelos, ya sean políticos o económicos, simplificando cuestiones, borrando la historia de los sucesos. Cuando borramos historia, simplificamos, y cuando simplificamos es muy fácil someter, mitigar. Bien, esto que damos en llamar cuestión animal, de abordar, en primer lugar, la animalidad, el pensar al animal y en pensar, bueno, a ver qué vínculos sostenemos con estas criaturas que tenemos acá, que son morfológicamente tan distintas, que son fonológicamente tan distintas y que nunca llegamos a comprender completamente. Es algo que se da de larga data. Desde la antigüedad hasta la modernidad
se fue construyendo, la realidad es que con no pocas voces, no pocas experiencias y todas experiencias muy diversas, y sin embargo seguía, a pesar de que eran experiencias diversas y de que eran muchas las voces, seguía siendo algo muy germinal y pocas veces, la más de las veces, poco interrelacionado entre sí, es decir, poco acumulativo. Porque las voces y los grupos que se pronunciaban en defensa del animal lo hacían de una manera vaga, romántica o con un utilitarismo que la realidad es que nunca terminaba de sacar los pies del antropocentrismo. Y estoy hablando de las retóricas religiosas o espiritualistas, esta cosa de estos personajes, amigos históricos que buscamos y que tenemos un poco un fetiche de buscarlos, que no dejan de ser experiencias fascinantes, pero que generalmente la defensa que esgrimían del animal o la consideración que tenían hacia el animal no era porque se le otorgara al animal un valor intrínseco, un eje gravitacional propio, sino porque hay un utilitarismo que buscaba preservar, es decir, esta cuestión de la compasión o de la misericordia hacia ese otro, no era por el valor intrínseco de ese otro, sino por preservar algún bienestar suprafísico o moral del humano que se tenía que mantener elevado, acorde a un principio, ¿no? Era todo muy utilitarista, muy antropocéntrico. Iba en contra de matar, pero sin darle el valor aún, no reconociéndolo al menos discursivamente a la vida intrínseca de ese otro, ¿no? Recién es con el manifiesto vegetariano, mediados del 1800, que podemos empezar a hablar de un pensamiento animalista constituido, ¿no? De justamente darle una gravitación propia al animal como sujeto digno de ser considerado, digno de atribuírsele consideración ética, derechos y demás. Y es recién, casi 100 años después, a mediados del siglo XX, con el manifiesto vegano, que aparecen, y aportes que vinieron después, y hasta el momento de Peter Singer, que aparece esto del antiespecismo propiamente dicho, ¿no? Dando pie a el movimiento como lo estamos teniendo hoy. De ahí en adelante todo nos lleva a la difusión internacional del pensamiento animalista, del movimiento antiespecista, del veganismo, ya sea desde la mano de las tecnologías audiovisuales, de los nuevos activismos urbanos, en la década de los 90, de los 2000. De ahí parte este campo del movimiento que tenemos hoy, ¿no? Y bueno, Sil de alguna manera puso en relieve esto. Hoy tenemos, si bien la tecnología también ha corrido los márgenes de la explotación animal hasta niveles impensados, también se da esta cosa cuasi paradójica de que al mismo tiempo, bueno, nosotros, el movimiento que contesta también está creciendo. Tenemos una globalización del movimiento, tenemos un crecimiento exponencial de la tasa a nivel mundial, o al menos occidental, de personas veganas y vegetarianas. Pero tenemos un primer gran problema, que a veces no parece tan evidente, que es que sí, hay más personas veganas y vegetarianas, pero ese crecimiento no se condice con el del activismo vegano antiespecista. El crecimiento del activismo le va muy por detrás, queda muy rezagado frente a la cantidad de personas que se anuncian veganas hoy en día. Lo cual es curioso porque quienes entienden el concepto de veganismo, o al menos como fue planteado originalmente el concepto de veganismo, debería implicar la práctica activista, ¿verdad? Más aún tenemos un segundo gran problema, que sí, tenemos un trayecto acumulativo, un desarrollo, más de 80 años de veganismo internacional. Hace poco hicimos la marcha y demás, y el tema todavía sigue sin poder insertarse exitosamente en la agenda pública, ni hablar en el debate político, ni siquiera plenamente dicho en un debate académico, en una facultad de ciencias sociales, por ejemplo, o humanas. Y ambos problemas están intrínsecamente vinculados. El primer gran problema es el estado del activismo en sí, ¿verdad? Nos encontramos que el activismo está polarizado, ¿sí? Está desarticulado, y en primer lugar podemos ver dos grandes polos. Por un lado,
los activismos urbanos de acción directa, que también mencionaba Sil antes, que son ya casi cuasi tradicionales, con algunas comillas para nosotros, convencionales, que son los activismos de calle, que tienen esta práctica de intervención muy estandarizada, que apelan a elementos emocionales, a la exposición de imágenes de la realidad de los mataderos, que vienen de las franquicias anglosajonas, del Safe Movement, que es el ejemplo más paradigmático, si se quiere, el más conocido. Y tenemos a un segundo polo del activismo, que es mucho más pequeño y menos conocido, que es el del activismo académico, que son pequeñas organizaciones, a veces unipersonales, de investigadores, que se desenvuelven en la esfera de la investigación, de las revistas científicas, que se caracterizan, ¿no?, por la producción de un conocimiento experto, altamente tecnificado. Y uno podría pensar, bueno, entre estos dos sectores del activismo sería lo esencial, lo lógico, que uno se alimente mutuamente del otro, ¿verdad? Que haya una articulación. Bueno, sin embargo, no la hay. No solo que no se hablan, sino que muchas veces uno desconoce al otro. Actúan en mundos separados, dimensiones distintas. Los activismos urbanos estandarizados siguen enclaustrados en las plataformas y las narrativas, que hoy por hoy no tanto, hay que ser justos, pero la mayoría de los casos son narrativas que, muy de esto de herencia de las narrativas de los países anglosajones, no están situados esos discursos social, ni hablar políticamente, a la retórica local. Y los sectores académicos siguen enclaustrados en el ambiente del que, bueno, de hecho, más allá de algunas experiencias o de tener contacto con el CONICET, no tienen gran llegada, y que son estudios bastante endogámicos. Y cuando digo endogámicos quiero decir, se leen a sí mismas. A veces es publico por publicar y es una producción maravillosa, pero que queda en el cajón. Y esas mismas personas que tanto trabajan no se preocupan por hacer llegar esas herramientas que producen a el resto del activismo. Esto, por supuesto, es un problema. De acá que haya un tercer polo, ¿no?, como una consecuencia lógica de quienes quizá tenemos un pie puesto en ambas dimensiones, digamos, y leemos esta realidad, es un tercer polo hasta ahora minoritario, emergente, muy emergente, de actores que conformamos pequeñas organizaciones de activismo, que no es un activismo estandarizado tradicional de acción directa, es un activismo quizá de acción no directa, habría que ver esos términos, pero que tampoco es un activismo necesariamente académico, se involucra en la calle, se interesa por qué estas dos dimensiones, estos dos campos de acción dialogan. Y estos son grupos que observan las plataformas y narrativas del activismo estandarizado, de estas grandes franquicias internacionales que nos han llegado, y lo hacen desde una perspectiva crítica, y que también consumen las producciones del claustro académico. Y bien, este último polo de estas organizaciones podrían ser pensados como sectores intermedios, ¿no?, como el concepto de think tanks o de grupos, vamos a traducirlo de esa manera, de grupos de pensamientos. Ejemplos de estos actores pueden ser una ONG grande que es Ética Animal, quizá alguno la conozca, en España. Otros pueden ser localmente el Grupo de Estudios de los Animales Políticos, o fundamentalmente nosotros mismos hoy, el MAR y Bestiario. Ahora bien, cuando estas organizaciones o esfuerzos activistas que partimos de este tercer sector, partimos de esta vocación, de esta inquietud, es porque queremos diversificar el activismo y porque partimos de este entendimiento mismo de que el activismo está desarticulado, leemos la necesidad de articularlo, y que tenemos que saber construir saberes puentes que puedan articular esa acción de los distintos polos dentro del movimiento y fundamentalmente para ver cómo se llega fuera del movimiento. Particularmente nos interesa, Sil también marcaba algo de esto al principio, de producir teorías, producir saberes, producir conceptos, cosas que puedan ser llevadas a la práctica, que no queden enclaustradas en la academia,
que sean también narrativas situadas, ¿no? Vernáculas, locales, desde lo local pensado para intervenir e interpelar en lo local. No quizá copiado de una narrativa canadiense o, digamos, pensamos en hablarle al público, pensamos activamente en el público al que le estamos hablando. Bien, y acá conectamos esta lectura con el segundo gran problema, el problema de alcance, el problema de inserción en la agenda pública que tiene este problema que les mencionaba, que tiene el movimiento, que sí se desarrolla, que sí genera procesos acumulativos, pero todavía sigue sin poder insertarse o interpelar a una masa. Y la realidad es que si analizamos este trayecto nos vamos a encontrar de que argumentos no nos faltan. El recurso del logos, digamos, del saber, los recursos narrativos, argumentales no nos faltan. Venimos apilando desde hace décadas hasta el techo, Singer en adelante, teorías no faltan. El problema es justamente de alcance de la léxisis, del uso de la palabra, ¿no? De justamente, al no estar articuladas, al no tener una agenda común, seguimos sin dar con la manera de generar nuevas estrategias narrativas y comunicativas para hablar con lo local, para hablar desde una perspectiva situada, para interpelar a las sociedades en las que estamos. Y hay que poner de relieve, bueno, el valor político que tiene la retórica, la palabra y el análisis crítico de cómo se habla, dónde se habla y a quiénes se habla. Y esto nos lleva a una pregunta necesaria, la pregunta del día quizá, que es una de las grandes preguntas que uno va a intentar responder solo muy escuetamente, pero que nos va a llevar a donde queremos ir. La pregunta de ¿qué es la política? Si tomamos una perspectiva más generalista, podemos tomar que la política es eso que nos va... la política es ocuparse de los asuntos comunes, de vincularse de una manera más consciente con la comunidad con la que se vive y en la que se está inserto, como le hubieran dicho los antiguos griegos, con la polis. Yo agrego, la política puede o debe o es eso a través de lo cual nos ocupamos de pensar el orden que tienen los vínculos con la otredad, sea el otro más inmediato, a quienes tengo al lado, con quienes convivo permanentemente y que ya están considerados convencionalmente como parte de mi comunidad, como parte de esa polis de igual a igual, pero también con ese otro mediato o más lejano que puede ser alguien que está permanentemente en mi cotidiano, pero que no considero, que no se considera parte de mi comunidad. Ejemplo, el animal doméstico. Hasta ahí una respuesta quizá más generalista de lo que es la política. Pero si vamos a lo que nos interesa hoy, a lo que nos trae de acá, y tomamos una perspectiva como la de Rancière, un pensador postmarxista muy cercano a Althusser, que estuvo mencionando Sil, van a aparecer cosas muy interesantes que le dan especial luz, creo yo, a todo lo que estamos trabajando. Rancière va a tener una concepción bastante particular de la política y nos va a decir que la política no es algo que necesariamente se da de forma permanente. La política va a ser algo que se manifiesta, un momento. Es un fenómeno que se va a dar en el desacuerdo, cuando se disloca esa ilusión de que todos estamos de acuerdo con una determinada cuestión, con un asunto público. Le podemos decir, dicho más fácil, con un sentido común. Cuando se rompe un gran sentido común, es decir, se ha trasladado a otra época, hay gente que nace de esta manera, que no tiene atributos suprafísicos, que no tiene un alma, con lo cual su situación natural, su condición natural es la de ser esclavos y servirnos. Bueno, eso que era una convención, un sentido común en una determinada época, hubo gente que se movilizó y lo rompió. Y en esa ruptura se dio un momento político, se manifestó la política, se dio el momento de pensar esos vínculos con ese otro, sea el esclavo, sea la mujer o sea hoy el animal. Bien,
Rancière nos va a decir que ese estado de acuerdo, o esa ilusión de acuerdo, de sentido común, que es el consenso, tiene un mecanismo que en filosofía política, donde nos gustan mucho los conceptos griegos, todavía no entiendo por qué, hay otro fetiche ahí, hay lo que es llamado el arjé. El arjé, esta palabrita complicada, puede ser traducida simplemente como un comando, ¿no? Y el comando está entendido como las acciones que van a legitimar un determinado status quo, una determinada relación de autoridad o de dominación. Y ese arjé tiene, o ese comando, eso que valida el status quo, tiene dos fuerzas, dos componentes esenciales. Por un lado, la ley escrita o la ley del Estado, ¿sí? Un estatuto, un manual, un acuerdo por escrito, pero otra que es más importante todavía, que es la ley de la costumbre, lo consuetudinario, la ley de la comunidad. Y también retomando algo que decía Sil, de esto de sujetos nos hacemos a través de nuestros vínculos con la comunidad, bueno, en nuestra operación de ser interpelados por la ideología, por estos sentidos comunes, por estas naturalizaciones, por estas convenciones sociales, nosotros absorbemos esos dos elementos básicos que hacen al arjé, a la validación del status quo, esa ley escrita y esa ley de la comunidad, esa ley de la costumbre. Y en esa internalización de esas normas, de esos dispositivos invisibles, es cuando se cristaliza nuestra obediencia a las instituciones sociales, se cristaliza el no cuestionar, se cristaliza, dicho de otra manera y más abarcativamente, la tradición, el sustentar algo porque simplemente sigue siendo, simplemente fue y siempre fue así. Ahora bien, cuando aparece la política, cuando alguien se moviliza para romper un sentido común, para anunciar algo disruptivo, el arjé, esa validación, ese mecanismo de validación del status quo se va a fracturar. La política va a venir a generar un momento de tensión que va a interrumpir la naturalidad de un determinado orden de relaciones de poder. Y el sujeto político, por naturaleza, es el que opera no solo para que se genere ese momento de ruptura, de tensión, de incomodidad, sino también para expandir todo eso, para interpelar a otros, ya sea que se encuentran en mi situación o no, para que a través de la lexis, de la palabra, podamos justamente interpelarnos, podamos ampliar esa tensión, esa ruptura, justamente esa irrupción. Rancière nos va a decir algo, ya me desordené, Rancière nos va a decir algo que es que a través del uso de la palabra, de las construcciones narrativas, construimos un mundo, nos atrevemos a construir un mundo alternativo a través del discurso, a presentar una posibilidad distinta de aquello a lo que estaba dado, a aquello con lo que la mayoría quizá no se atrevía ni a soñar, más allá de lo que ni siquiera se preguntaba. Y en esa narrativa, en esa construcción de alternativas, se genera una desidentificación de las cosas como estaban dadas. Cuando nosotros desde el discurso animalista o antiespecista llamamos persona a un animal no humano, lo estamos desidentificando como cosa, como ese lugar que históricamente le fue asignado. De hecho, jurídicamente, ley del Estado, los animales siguen siendo considerados bienes muebles. Claro. Es una locura, es un delirio, pero mi gato es considerado un bien mueble. No es parte de mi familia, es un bien mueble. A la mitad de un cadáver se la denomina media res. Exacto, las cabezas de ganado. Está estatuido como categorías de propiedad el semen que la ciencia utiliza, de todo esto que mencionábamos antes, incluso más temprano cuando hablaban de esto de la situación de los animales domésticos. Bueno, ahí hay cosas muy interesantes.
hay una cristalización de un tipo de relación, ¿no? La relación que tenemos con los animales domésticos, que es tema para otra charla aparte. Así como puede ser una ventana de oportunidad para ampliar los márgenes de sensibilidad o de empatía, también puede agarrar para el otro lado, de hecho agarra para el otro lado cuando opera esta ARG, esta validación del status quo, que hay un mecanismo ahí, que es el mascotismo, la noción de percibo al gato, y pongo el ejemplo del gato porque es lo más familiar que se me ocurre, la mascota, que como concepto viene del francés ya de hace varios siglos, la mascota o le mascotte era el objeto que te traía buena suerte. El fetiche. Un objeto fetiche. La mascota le quita complejidad a ese sujeto, a ese animal con el que yo convivo. De hecho, hagamos el juego de analizar las narrativas, las publicidades de las empresas que venden seres vivos hasta el día de hoy, instituciones. Obra social. Tratados como propiedad. Esa cristalización social, esa validación del status quo, bueno, ahí la mascotización, el mascotismo opera para seguir cosificando a los animales, por más que sean desde un lugar más afectivo, si se quiere, con un tipo de animales con quienes tenemos una situación de mayor cercanía. Tienen Instagram. Tienen Instagram, Hay también. Perros, gatos que tienen Instagram y tienen... También, por si cientos fuera de- poco, los sometemos a las redes sociales. Ya es un montón, es un montón. La obra social es... Ah, sí, la obra social está bien. Ojalá sigan prosperando las obras sociales. Sí, sí. Ojalá sigan prosperando. Como una póliza de seguro, aseguraste el teléfono, aseguraste la computadora. Tocaste un tema. No, te dan plata. Te dan plata. Como los seguros. Se te rompió un electrodoméstico. Se te quemó ese electrodoméstico, te compras otro con el seguro. Claro. Puede ser como Así un es. seguro, ojo, puede ser como un seguro de vida. Si te rompió un niño, te compras otro. Pero más que eso, el tema es la palabra mascota que está incrustada y a veces hasta uno tiembla. Un amigo me decía la otra vez me decía, bueno, vos tenés toda esta visión y tal y cual, pero acá la gente más humilde y todo, los ha ingresado a través de la palabra mascota a sus vidas de otra manera. Entonces ahí entras con esto y lo otro, como vos decís. Sí, que es un poco el debate que también tiraba él. O sea, ¿qué pasa acá con todo esto, no? Nos derivamos, pero justamente en esta tabla de cristalización a mí también me viene porque suponete cuál es el perro de moda. Entonces ahora vivo viendo los perros salchicha. Salchicha, bulldog francés, caniche. De un estatus y Sí. un acompañamiento, una vestimenta. Sí, Bueno, es terrible. Ahí nos llevas a tomar perspectiva de la dimensión histórica que tiene esto de la mascota, la creación de la raza. O sea, ¿de dónde surgen las razas de perros? Más allá de las variaciones climáticas, de que estos perros tienen el pelo más largo, otros más cortos, lo que sea. Las razas como las tenemos hoy, era la aristocracia europea que estaba muy aburrida, proyectaba ciertas cosas raras sexuales que tendrían, y los chinos también con los pequineses, digamos, de ejemplos sobran, de manipulación genética y de cómo se convertían en instrumentos de estatus, de mercancías, de fetiches, de nuevo, ¿no? La institución de la... ¿Cómo? Exacto, el famoso pastor alemán, los shepherd, los husky. Sí, hay ciertas razas que se le atribuyen ciertas características, entonces vos decís, galgo lo uso para que corra, este lo uso para que tire trineo, a este lo uso para no sé qué, y por el bulldog francés termina con una vieja paqueta en Barrio Martín. Sin poder respirar. Sin poder respirar, claro. Exacto. Y nieve. Y eso nos lleva a otro temazo, que es el ingreso de los animales al mundo del trabajo humano, que bueno, tema para un congreso aparte, ¿no? Pero volviendo, cuando abrimos nosotros desde estas
desde estas narrativas que permiten mostrarle al otro, interpelarlo y mostrarle un mundo alternativo que construimos a partir de ese discurso y lo hacemos pensar en otras posibilidades. Realmente estamos desgarrando el sentido común. Así opera el momento político, ¿no? Se rompe el consenso, se rompen las convenciones sociales, se rompen las tradiciones, se rompen estos dispositivos cognitivos tradicionales consuetudinarios de validación del status quo y generamos el momento del debate, del cruce de ideas, de la tensión, de la efervescencia, y más aún, amplío esta grieta. La llevo con un otro, me movilizo con un otro para llevarlo a nuevos lugares. Eso es el momento político y eso es el accionar político. Como lo entiende Rancière y como lo podemos entender de una forma que es sumamente valiosa para la posición que hoy nos toca habitar en este movimiento, ¿verdad? De hecho, Rancière va a decir que a través de la lexis, ¿no?, de la palabra, el actor político produce una actualización imaginal del mundo, una actualización de la imaginación social y política. Y esto es fascinante porque eso también nos conecta con el tema de la rebeldía política que quizá, vamos a culpar un poco por arriba de los movimientos de izquierda. Esta cosa de la rebeldía política cayó en un lugar muy fetiche, por ahí, fue muy vaciado de sentido, se convirtió casi en un meme, pero no es cosa menor pensar en reinventar la rebeldía política, en dotarla de sentido nuevamente, en que sea provocadora nuevamente, en que pueda movilizar nuevamente. Porque, y esto lo sentimos, y es parte del problema del activismo en general, del primer gran problema, estamos en un contexto social más grande, ¿verdad?, macro, en el que los espacios públicos y el espacio deliberativo se contrae, están en crisis, cada vez es más difícil, todo está cada vez más individualizado, más atomizado. Redes sociales mediante, como algunos factores que inciden dentro de muchos en todo este fenómeno. La política en un sentido tradicional está en peligro de extinción. La política pensada como el movimiento de masas en el siglo XX está, si no extinta, en peligro de extinción. Son muy pocos los actores políticos que se atreven o que más bien siguen apostando por sostener este tipo de integración política, de movilización política. Ahora bien, está esta necesidad de reinventar la rebeldía política como forma también de articularnos como movimiento social que necesita reintegrarse. Necesita reintegrarse no solo el nivel de integración que tuvo en algún momento, sino llevarlo más allá, ¿verdad? Y en el fragor de reinventar esa rebeldía, en esa actualización imaginal del mundo, nos toca también pensarnos en, ¿por qué no reinventamos también los campos del saber, tradiciones disciplinares? ¿Y qué otras tradiciones disciplinares son más claves para aportar acá que las que tenemos por instancia en este grupo, entre nosotros? La historia, las ciencias sociales en general, la politología, la ciencia política. Y acá, como futuro politólogo y como área de inclinación, digamos, propongo pensar esto, porque la ciencia política se posiciona como la disciplina que estudia las relaciones de poder. Y de ahí se desglosan, de hecho se ha desglosado áreas como la geopolítica, hoy se habla de la ecopolítica. ¿Por qué no pensar justamente en una zoopolítica? Una zoopolítica que la podemos pensar de dos maneras, como concepto en sí mismo y a la vez como una propuesta de campo disciplinar, como una disciplina en sí misma. Como un concepto lo podemos definir a la zoopolítica como aquello que estudia las relaciones de poder que se dan entre las especies animales, entre las personas animales, entre todas nosotras, ¿verdad? Entre subjetivados y autopercibimos que habitamos y nos desenvolvemos por los territorios. Como campo, como propuesta disciplinar para abrir, para trabajar, como, si se quiere, ventana de oportunidad, se abre enteramente nuevo para poder estudiar cuestiones extremadamente complejas.
la antroponormatividad que vos mencionabas es una gran idea, una gran ventana de algo que hay que estudiar, ¿verdad? La complejidad y la enormidad de todo lo que acabamos de mencionar, lo que mencionó Silvia, lo que menciona Lee, y lo que mencionan muchos de ustedes desde sus espacios de activismo también. Para poder comprender y poder explicar lo que implica el movimiento antiespecista en particular también, es algo que necesitamos. Poder entendernos al movimiento antiespecista como un actor político consolidado. Lo que implica el pensamiento animalista como un desplazamiento del marco cognitivo, que va a confrontar con todos los paradigmas hegemónicos al integrar una alteridad tan radical como el animal, ¿no? Como ese gran otro. La cuestión es que sea como concepto en sí mismo la zoopolítica, o sea que sea ahora como un campo del saber nuevo y del estudio de las relaciones de poder, la zoopolítica es inmanente y es inminente. La zoopolítica es inmanente porque siempre estuvo ahí, porque siempre tuvimos relaciones de poder, invisibilizadas o no, con el resto de las comunidades vivas. Siempre estuvo ahí. Lo animal siempre fue político. Es crucial que tengamos esto en claro y que lo tengamos en claro para validarnos, retomando un poco lo que dice Guille. La zoopolítica también es inminente, porque tanto el movimiento como la sociedad misma no puede avanzar, y más en un contexto como este, no puede avanzar sin empezar a hacerse serias preguntas acerca de cómo nos vinculamos con las demás especies. Gran ejemplo, ayer creo que fue que terminó la COP27. ¿Cómo quieren tratar la crisis climática? Con más enfoques antropoespecistas. Es tiro en el pie tras otro, son intentos condenados de nacimiento a la insuficiencia, ¿verdad? No podemos dar un salto adelante en ningún sentido si no incorporamos la discusión de las relaciones de poder que tenemos con las otras comunidades vivas. Ahora bien, para cerrar, tenemos, ¿no?, que el trayecto de las grandes reformas sociales nos pusieron en evidencia algo, también retomando lo que dijeron. El sometimiento de la otredad es la base de los sistemas políticos. Los sistemas políticos precedentes, antiguos, o los sistemas actuales. La explotación animal, el sometimiento de ese gran otro, está en la base misma de la historia. Está en la base misma del sistema económico, está en la base misma del campo social, de la construcción de la tradición de un país como este, que construyó su identidad nacional en base a ser el matadero de turno de los grandes imperios del mundo. Primero del Imperio Británico, después del Imperio Estadounidense y próximamente, y en ciernes con intentonas ahí, de China. Nosotros sabemos que está esta otredad que es más otra que el resto, que está esta otredad que es más radical y que está más radicalizada. Sabemos que ese sometimiento está en la base de la historia y es importante que tengamos en cuenta todo esto que estuvimos charlando hoy y que nos atrevamos a validarnos, a prestigiarnos, a articularnos de otra manera, a actuar de una forma más concertada, más integrada. Y quizá ahora, en la era exponencial, en la era de las crisis estructurales, en donde toda institución está en crisis, los problemas sociales tienen tal grado de complejidad que todas las problemáticas se tocan inherentemente, todas se relacionan una con la otra. Complejo es la palabra de moda. Quizás ahora, recién, que desde la sociedad, de la academia, el Estado, quizás ahora que se dejen interpelar y que nos animemos a interpelarlos para atrevernos a pensar, a problematizar y a elaborar respuestas y tratamientos contundentes, serios, estructurales, que atiendan y visibilicen de una vez la inmensa deuda que tenemos con todos los animales. Porque para que podamos expandir el horizonte cognitivo
de los campos del saber, para que podamos avanzar seriamente hacia otro grado de integridad ética, moral, intelectual, hacia otro grado de justicia social. En definitiva, para que podamos construir mañana el movimiento que necesitamos ayer y sin el cual nada puede avanzar. Muchas gracias.